Bueno, buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo a la escuela dominical de hoy. Antes vamos a hacer una oración para empezar y luego continuamos. Oremos. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este día que tú has señalado, Señor, desde la eternidad. Gracias porque podemos, como iglesia, congregarnos, reunirnos en tu nombre, Señor. Gracias porque en este día especial, apartado para ti, queremos consagrarlo, Señor, a la manera que tu ley lo pide, que tu ley lo demanda, Señor. Queremos que tu palabra sea la cual nos edifique en cada himno que podamos cantar, Señor, en la predicación de tu evangelio, Señor, podamos ser edificados. Gracias por este día, Señor, porque en él podemos los unos con los otros tener comunión, Señor. Gracias porque tú has establecido a la iglesia, Señor, como medio de gracia para poder hacerlo. Gracias, Señor, por la iglesia que tú has levantado, que tú has con tu sangre preciosa comprado, Señor, y por eso estamos reunidos aquí, Señor. Gracias porque tú nos llamaste a la iglesia a ser parte del cuerpo. Gracias, Señor, por tantas bondades y bendiciones que en ella podemos encontrar, Señor. Gracias porque todo fue lo que tú planeaste, lo que tú en tu eterno decreto lo estableciste así, Señor. En esta mañana, Señor, queremos que tu palabra y el estudio que hoy vamos a continuar que sea de edificación, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que sea tu Espíritu el que hable, Señor, a través de tu palabra y que podamos ser edificados en ella, Señor. Te pedimos por aquellos hermanos que están en caminos, que los guardes, y aquellos que hoy no están en medio nuestro por alguna razón, Señor, ten cuidado también de sus vidas. Te damos gracias, Padre eterno, en el bendito y santo nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, como bien la semana pasada el pastor nos compartió acerca de este estudio que vamos a comenzar, acerca del Sermón del Monte. Como bien decía él, es un tema muy profundo para analizar, son muchas cosas lo que podemos ver y es importante poder prestar atención a los detalles, pero también que sea importante el ponerlo en práctica en nuestras vidas. Y eso es a lo cual tenemos que apuntar, de poner en práctica este sermón que fue el sermón por excelencia, el sermón que predicó el mismo Señor y que uno ve tanta sabiduría, ve tanta riqueza en él y que esa es la intención de este estudio, poder aprender, poder llevarlo a nuestra vida y poder llevarlo en la práctica. Así que antes de comenzar en este estudio que vamos a ver hoy, que es en el versículo 3 nada más, sigamos un poquito el análisis del contexto y el entorno donde se predicó este mensaje. El pastor nos decía que se cumplía la profecía de Isaías en el capítulo 9, donde dice que el pueblo sentado en tiniebla vio gran luz. Es hermoso ver ese texto, porque en esa palabra de decir vio gran luz, es que el mismo Señor era esa luz que iluminaba todas las tinieblas que estaban en medio de ellos. Ese mismo pasaje se cumple en la vida nuestra, porque nosotros antes de conocer el Evangelio estábamos en tinieblas, estábamos en oscuridad. Y cuando se nos predicó el Evangelio de Cristo, esa luz también llegó a nuestras vidas. Iluminó la oscuridad donde nos encontrábamos, iluminó las tinieblas en las cuales estaba nuestra vida. Y eso es lo que hace el Señor cada vez que llega a la vida de una persona. La luz de Cristo llega y esa luz es la que disipa toda oscuridad, la que disipa toda tiniebla, y ninguna persona que esa luz llega puede quedar igual. Gracias a Dios que todos los que estamos acá pudimos oír el Evangelio de Cristo y que esa luz llegó a nosotros. Lo que lamentablemente muchas personas se olvidan de ese contexto, se olvidan de cómo estaban sus vidas antes de escuchar el Evangelio, y eso es el peligro de los que muchos corren en transformarse en un religioso.
Nunca podemos perder de vista eso, cómo estaba nuestra vida antes de conocer el Evangelio. Porque el tiempo pasa, uno se acostumbra, pareciera como que es un estilo de vida nuestra religión y se transforma en eso, en una mera religión, porque nos olvidamos cómo estaba nuestra vida antes de conocer al Señor. Cuando uno recuerda cómo estaba nuestra vida antes de conocer al Señor, es en ese momento donde uno se debe quebrar y decir, gracias Señor. Es como dice ese himno que hoy vamos a cantar, ¿no? Pero a veces uno no recuerda el motivo de por qué Dios nos ha elegido a nosotros. Y siempre tenemos que tener presente ese sentir en nuestro corazón. Metiéndonos un poquito más en el contexto donde vamos a ver el Sermón del Monte, quiero que vayamos a Mateo, capítulo 4, versículo 24 y 25. Mateo 4, versículo 24 y 25. Dice así: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. A este grupo de personas, que ¿cómo los describe? A los afligidos por dolencias, a los atormentados, a los lunáticos, a las personas marginadas y olvidadas de ese contexto, en esa ciudad, a eso se le predicó este Sermón del Monte. Cualquier similitud es pura coincidencia con nosotros, porque también nosotros somos parte de ese grupo de personas, de cómo estábamos antes de escuchar el Evangelio, cómo estaban nuestras vidas. Ahora, a este grupo de personas se les dice bienaventurados. Empieza el Sermón del Monte. Esta palabra para ellos era quizás desconocida. No conocían esta palabra porque a este grupo de personas, recuerden, a los atormentados, a los lunáticos, a los afligidos, a esas personas, esta palabra no les suena común, porque nunca la tienen. Este grupo de personas no tienen felicidad. A estas personas le dice bienaventurado. Entonces, quizás las personas que están en una situación, más allá de que es una pura ilusión, pero el dinero, una persona que está en una buena posición económica, quizás le es más fácil poder entender que a través del dinero pueda alcanzar alguna supuesta felicidad. Pero estas personas que no tenían nada, a estas personas que no tienen nada, decirles bienaventurados es un poco difícil. Pero el Señor habla acerca de esto en Lucas 12:15, dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Entonces, si ellos pudieran pensar que el dinero es la razón o la posición económica la que les puede dar felicidad, es algo que es pura ilusión, no es el verdadero propósito de la felicidad. Hay personas que no son avaras, pero cuando no tienen dinero se sienten insatisfechas, se sienten incompletas, se sienten que algo les falta. Entonces, tampoco la felicidad es para ellos. El pecado es el vendedor por excelencia que quiere siempre venderte una supuesta felicidad. Siempre el pecado va a querer brindar eso, una supuesta felicidad. El deleite de la carne, los deleites, los placeres de esta vida son las que el pecado muchas veces ofrece trayendo una supuesta felicidad. Gracias a Dios que esa luz que iluminó nuestras vidas nos hizo entender que nada que el pecado pueda ofrecerte puede darte felicidad. Aquellos que hoy están sin Cristo, también es esto. El pecado nunca te va a traer felicidad. El pecado nunca va a traer gozo a tu vida. Es
una apariencia de felicidad, es algo supuesto que te puede llegar a producir una satisfacción momentánea, pero aún el pecado que los jóvenes quieren experimentar y que quieren pasar y probar, ese pecado jamás va a producir felicidad en tu vida. La verdadera felicidad que Cristo estaba ofreciendo y les decía bienaventurado, es la única felicidad, es la felicidad que te puede dar Cristo. Es única. Ninguna felicidad de este mundo, ni los placeres de este mundo, ni el dinero, ni nada de lo que puedas creer te puede dar felicidad. El Señor, cuando comienza a decirles bienaventurados, aunque como decíamos, esa palabra pareciera rara para ellos, pareciera que no era algo cercano a su entorno, a su vida, cuando el Señor comienza a decirles bienaventurados y le está diciendo felices serán, ese propósito que alguien te dice cuando te predica el Evangelio es bienaventurado, es lo que tiene que llegar a nuestra vida, llegar a nuestro corazón y decir, estar atento, porque esa es la verdadera felicidad, la felicidad que solo Cristo puede darnos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que la felicidad de Cristo es similar a la felicidad de este mundo? No, todo lo contrario, porque la felicidad para este mundo es, como decíamos antes, tener lo que yo quiero, tener el dinero que quisiera tener mis comodidades, tener a mi familia feliz, tener un matrimonio ideal. Son estereotipos que el mundo te ofrece. Y ojo, hermanos, porque a veces eso puede entrar en medio de la iglesia y creer que un estereotipo del mundo de felicidad es lo que uno quiere apuntar. Y la felicidad de este mundo no es la felicidad que Cristo nos ofrece. No es esa felicidad. Y uno tiene que estar atento a esto. Porque podemos estar pasando por tribulaciones, por angustia, por problemas, y saber que si Cristo está en medio nuestro, somos felices, somos bienaventurados. Esa verdad no podemos por nada del mundo quebrarla o no aceptarla en nosotros, en medio nuestro. Ser felices para nosotros es saber que Cristo es aquel que llenó de gozo nuestra vida a través del Espíritu Santo. Ahora, el Señor no solamente comienza a decirle a este grupo de personas, nunca perdamos ese contexto, de que no le estaba diciendo a personas que estaba bien, que no tenían problemas. Vieron esa lista larga, endemoniados, lunáticos, afligidos, todas esas personas escucharon el sermón del monte. Y comienza a decirle bienaventurados, pero no solamente se queda ahí, dice bienaventurados los pobres en espíritu. Era algo, si esa felicidad que estaba ofreciendo el Señor parecía algo desconocido para el pueblo, escuchar decir a los pobres en espíritu era algo que también no podían comprenderlo. ¿Cómo? Una persona pobre, en Lucas, en el Evangelio de Lucas dice bienaventurados los pobres. Entonces, ¿cómo podía llegar a entenderse esto para estas personas? ¿Cómo podía un pobre, una persona que no tiene, una persona que no puede, decir que esa persona es feliz? El sistema de este mundo dice todo lo contrario. Aquel que es rico, no tiene problemas. El mundo piensa eso. El mundo, este sistema, dice, ¿qué problema puede tener este si lo tiene todo? ¿No escuchaste eso alguna vez? Ver una persona en la televisión que tiene todo, que está de vacaciones en lugares donde capaz uno puede estar y uno dice, ¿qué problema puede tener esa persona? ¿Qué problema puede tener una persona que lo tiene todo? Te puedo asegurar que tiene más problemas de lo que vos te podés imaginar. Porque cualquier persona que no tiene a Cristo, es como decíamos al principio, nunca será feliz. La verdadera felicidad es haber conocido a Cristo. Todo lo que puedas tener alrededor es temporario. Aún tu situación económica puede ser algo temporal. Hay una hermana acá que siempre nos dice que a ella le encanta
la historia de Job. Y es así. Job lo tenía todo y en un momento lo perdió todo. Así puede ser la vida del cristiano. Así puede ser la vida. Y aún así, perdiéndolo todo, la felicidad no se borra de tu corazón, porque lo tenés a Él. Y eso es lo que siempre tiene que estar en medio nuestro. La gloria del hombre, la gloria que el hombre cree tener, es, la palabra lo dice en Primera de Pedro, dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se cae y la flor, perdón, la hierba se seca y la flor se cae. Así es la gloria del hombre. Como una hermosa flor, una hermosa planta que tiene una hermosa flor, la planta se seca y la flor se cae. Así Dios mira la gloria del hombre. Todo lo que cree el hombre, que le da orgullo, que cree que lo tiene todo, que hace creer que no le falta nada, así lo ve el Señor, como una planta que puede parecer hermosa, pero que así como parece hermosa, así se puede marchitar y así se puede caer. Así Dios ve la gloria del hombre. Pero lo que está diciendo este pasaje no está hablando acerca del pobre en espíritu en cuanto a la condición económica o material que esa persona puede tener, sino que aquellos que son pobres en espíritu son aquellos que el Espíritu Santo ha convencido de su miserable condición en la cual está. Eso es el que es pobre en espíritu, aquel que reconoce que es miserable delante de Dios, aquel que reconoce su miseria espiritual, su condición espiritual delante de Dios. Ese es aquel que es pobre en espíritu. Como decíamos, nada tiene que ver con la condición en la cual se encuentra su posición económica. Nada tiene que ver lo que está diciendo acá. El pobre en espíritu es aquel que reconoce delante de Dios y dice, cuán miserable soy. Ahora, no todos entienden esto. ¿Por qué? Porque algunos reconocen su miseria cuando llega la conversión a su vida, pero después se olvidan de cuál era su condición y cuál es su condición. Porque el pobre en espíritu no es que a medida que pasa el tiempo y los años del Señor se transforma en un rico en espíritu. Hasta que el Señor venga, hermanos, siempre seremos miserables, pobres en espíritu. Siempre seremos así. Aquel que hace mucho no se lamenta por su pecado y no ha conocido esto, no ha entendido su condición delante de Dios. Aquel que no llora por su pecado, aquel que no mortifica su pecado, aquel, como decía el apóstol Pablo, miserable de mí. Ese es el pobre en espíritu. Aquel que dice, miserable de mí, qué miserable que es mi condición delante de Dios. Porque de eso se trata. No compararme con el hermano que tengo, a ver cuán miserables somos. No, es delante del Señor, decir cuán miserable soy cada vez que me presento delante de Él. Esa luz es la que revela y que muestra todo mi pecado, que muestra todo lo que soy. Esa miseria es la que su luz, no puedo yo ocultar nada de cómo soy delante de Él. Entonces, el ser convencido por eso, solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. No hay nadie que lo pueda hacer. Y cuando uno, como decíamos recién, no entiende esta condición de su espíritu, entonces hay algo que no ha llegado a su vida, que el Espíritu Santo no lo ha convencido de su miseria, no lo ha convencido todavía. Quizás está escuchando la palabra, está escuchando el mensaje, viene y se sienta en medio nuestro, pero si no reconoce su condición delante de Dios, es que todavía no hay felicidad en su vida. Los años en el Señor, como decíamos antes, no va a cambiar esto. Hasta que el Señor venga, nos vamos a dar cuenta cuán miserables somos.
cuán miserable es nuestra vida delante del Señor. Sin importar los años que tengas en el Evangelio, sin importar el conocimiento o la posición que tengas, siempre delante del Señor, cada uno de los que estamos acá somos miserables. Nuestra miseria está siempre delante de Dios. Y eso nada lo puede cambiar. Quiero que me acompañes en Lucas, capítulo 18. Hay un pasaje que nos da mucha luz acerca de esto. Lucas, capítulo 18, versículo 9 en adelante. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. El Señor enseñó este claro concepto de lo que es un pobre en espíritu. Me encanta cómo describe. El fariseo oraba a sí mismo, o sea, ni oraba a Dios, se oraba a sí mismo. No estaba ni orando al Señor. Pero en cambio, el otro, el que era un publicano, dice que no podía levantar su mirada por la vergüenza, por su condición delante de Dios, y se golpeaba y decía: sé propicio a mí, porque soy un pecador. Esa es la posición en la cual una persona que reconoce su miseria delante de Dios nunca va a poder cambiar. Siempre tenemos que hacer como ese publicano: Señor, perdona mi pecado. Soy miserable delante de ti. Siempre tiene que estar eso en el corazón de aquellos que el Espíritu Santo los ha convencido. No puede engañarse. Llevémoslo a un plano natural. Una persona en situación de calle, una persona pobre que no tiene dónde vivir, que no tiene qué vestirse porque no tiene plata para comprar, una persona que no tiene dinero para pagarse una habitación porque no tiene nada. Llevémoslo a ese plano natural, a una persona que es pobre. Esa persona sí entiende su condición. Entiende que a no ser que alguien se apiade de él o de ella y le pueda dar algo para poder comer, para poder vestir, para poder encontrar un lugar donde dormir, si no dependiera de otra persona, su condición sería así. Esa persona en situación de calle conoce su situación, conoce su condición. Ahora uno, delante del Señor, a veces desconoce esto, desconoce su posición, desconoce cómo que se presenta delante de Dios como aquel que no tiene nada que arrepentirse, se presenta delante de Dios como aquel que no tiene por qué mortificar su pecado. Entonces esa persona que se presenta así delante de Dios, como decía, con soberbia y con orgullo al Señor, dice que resiste al soberbio. Después vamos a leer este pasaje. Pero cuán importante es poder entender cómo uno se presenta delante de Dios. Todos los días de nuestra vida, presentarnos como aquel fariseo que se golpea y dice: Señor, perdona mi pecado, porque es consciente que lo es. Hay una gran verdad, hermanos: Dios nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado. Eso sí es verdad. Nada va a cambiar esa realidad. Aquel que ha sido
salvado por Cristo, Dios lo ha hecho libre de la esclavitud del pecado, pero la condición de pecador no ha cambiado. La condición miserable de su vida no ha cambiado. Sí nos ha hecho libre por el acto misericordioso, bondadoso, lleno de gracia, que nos sacó de la esclavitud del pecado. Pero que seguimos siendo pecadores hasta que Él venga y glorifique nuestras vidas, nuestros cuerpos, y estemos delante de la perfección, seguiremos siendo imperfectos, pecadores, miserables. Esa es la condición en la cual nos encontramos. No quiero decir con esto que tengamos que arrastrarnos y rogarle al Señor que nos salve, que nos perdone, como aquel que tiene una miseria, porque el Señor no espera que vos te arrastres y que le ruegues que Él te salve. El Señor ya lo ha hecho y lo ha hecho gratuitamente. Pero el punto está, ¿cómo te presentás delante de Dios? Eso se trata. No es que tenés que decirle, por favor, Señor, yo te ruego todos los días que me salves. No, ya te salvó. No hay que rogar por eso, pero sí por tu pecado, sí por tu miseria, sí por tu condición, el pedirle al Señor esto. Para entenderlo aún mejor, vamos a Apocalipsis. Capítulo 3. Dice así, capítulo 3, versículos 17 y 18. Este mensaje es a la iglesia de la Odisea y le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unjas tus ojos con colirio para que veas. Qué tremendo, porque este mensaje es a una iglesia que decía, yo no tengo necesidad alguna, yo soy rico, tengo todo lo que quiero, y el Señor lo mira y dice, yo te veo como un pobre, como un miserable, como un desnudo. Así el Señor ve la condición de esa iglesia. Entonces, Dios nos guarde de poder caer en este pecado, que como iglesia creamos que lo tenemos todo y no somos esos pobres en espíritu. Diferente es la iglesia que está un capítulo anterior, en el capítulo 2, en el versículo 8 y 9, a la iglesia de Esmirna, y dice, escribe el ángel a la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, y dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, y tu pobreza, y dice entre paréntesis, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Como el Señor hace una clara diferencia. Aquellos que dicen, yo soy pobre, pero el Señor dice, pero tú eres rico. Así el Señor ve esa condición de dos iglesias, las cuales se presentan delante del Señor, y una dice lo contrario a la otra. Es importante que esto podamos entenderlo, porque el pobre en espíritu, para poder entenderlo mejor, es aquel que no ha alcanzado nada por sus propios méritos. El pobre en espíritu es aquel como esa situación de calle, un hombre que todo lo que tiene, su ropa, su abrigo, su comida, es porque alguien se lo ha dado, alguien se lo ha otorgado. Y así es nuestra salvación, hermano. La salvación no es mérito tuyo, es como dice en
en el capítulo 2. Es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, nadie puede, que es pobre en espíritu, gloriarse en su salvación, porque es por gracia. Así es aquel que es pobre en espíritu. El pobre en espíritu es inmerecedor de toda bondad. Salmo 138, 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Aquel que es pobre en espíritu es inmerecedor de toda la bondad que Dios le puede dar. Hay una historia en Marcos capítulo 7 de una mujer que era griega y que su hija estaba siendo atormentada por demonios, y va al Señor a pedirle que la socorra, y aparentemente los discípulos, se ve que esta mujer gritaba mucho y ordenaron a callarla. Y esta mujer seguramente insistió, y el Señor se da vuelta y le dice unas palabras que uno pareciera como que lo desconoce al Señor. Porque el Señor le dice, no es lícito darle la comida a los perros antes que a los hijos. Y esa frase que el Señor relata ahí, no lo dice con una intención de menospreciarla, pero sí para resaltar la fe de esta mujer. Porque esta mujer dice algo que al Señor lo sorprende en su fe y le dice, sí, Señor, pero aún los perros, los perrillos, comen de las migajas del pan que caen de la mesa de sus amos. Esa mujer entendió su condición delante del Señor. No le importó humillarse delante del Señor y decirle, te ruego que me salves, te ruego que salves la vida de mi hijo. El Señor dice, oh mujer, cuánta fe veo en ti. Porque esa mujer se humilló, esa mujer sentía que era inmerecedora de toda la bondad que Dios le podía dar, pero no le importó el humillarse delante de Dios para recibir de esa bondad que Dios tenía para darle. Así es aquel que es pobre en espíritu. El pobre en espíritu tiene hambre por la palabra de Dios, pero es un hambre que continúa y continúa y continúa. Uno, gracias a Dios, comemos, nos sentimos satisfechos, alguno más que otro, pero decimos, bueno, ya está. Pero aquel que es pobre y que no tiene alimento, siempre tiene hambre, porque no siempre come. Entonces aquel que tiene hambre por la palabra de Dios no se sacia por un pequeño versículo que lee. Aquel que tiene hambre delante del Señor tiene hambre todos los días por la palabra y sabe que es el único alimento el cual Dios le puede dar y continuamente busca esa porción de la palabra de Dios. Les leo, no hace falta que lo busquen para no perder tiempo. Jeremías capítulo 15, hay un versículo hermoso que el Señor describe acerca de la palabra. Dice Jeremías 15, 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Qué hermoso cómo lo describe este profeta acerca de la palabra de Dios, cómo Dios le relata acerca de esa hambre por la palabra de Dios. El pobre en espíritu es aquel que está desnudo y desamparado, a no ser que Cristo lo revista de su justicia. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gocé en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Así es aquel que busca que la vestidura que posee no es la vestidura de su justicia, de su salvación. Entiende que son vestiduras que Dios nos ha puesto. Es su justicia, es su salvación. El pobre en espíritu nada tiene y nada puede comprar. Isaías capítulo 55,
versículo 1 y 3, dice así, esta maravillosa invitación de Dios a oír el Evangelio. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastás el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd, y vivirá vuestras almas, y haré con vosotros pacto eterno y las misericordias firmes de David. Qué hermoso que es este pasaje que nos habla acerca de esto. El pobre en espíritu nada tiene porque no tiene dinero con qué comprar. No tiene nada con qué adquirir las bondades de Dios porque nada posee. Pero él dice, el Señor, esta invitación, venid y comprad sin dinero. Esa es la invitación que Dios hace a aquellos que son pobres en espíritu. Esto nos refleja, hermano, de una constante dependencia de nuestro espíritu a Dios. El que es pobre en espíritu entiende, comprende, lo sabe, lo vive, que depende todos los días de las misericordias de Dios, de sus bondades. Depende su espíritu de vivir como así respira nuestro cuerpo, el aire para poder vivir. Así es aquel que es pobre en espíritu. Entiende que si Dios no obra en su vida, cada día está desamparado, no tiene nada, no puede adquirir ni tener nada porque nada lo posee. Entonces aquel que es pobre en espíritu tiene una dependencia continua del Señor. Isaías 57:15 dice así, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde habita el Señor? ¿Dónde está nuestro Dios? Está con aquellos que son humildes en espíritu, aquellos que reconocen todos los días cuál es la condición delante de Dios. Y es lo que nunca debemos perder de vista. Para finalizar, como si esto fuera poco, a estas personas que le dice bienaventuradas, como recuerdan, una palabra desconocida para ellos. Le dice que aunque sean pobres en espíritu, serán felices, pero continúa diciendo, porque de ellos es el reino de los cielos. Es como que el Señor arranca así el sermón del monte. Estas personas que nunca tuvieron posesión de nada, estas personas que no tienen con qué comprar, le dice, porque de ustedes es el reino de los cielos. Aquellos que son pobres en espíritu. Sin lugar a duda, el reino de Dios es distinto al reino de este mundo. No es igual al reino de este mundo. Y eso es lo que uno tiene que entender. Sus ciudadanos, sus leyes son distintas. Pero no puedo pertenecer a dos reinos. No puedo ser parte del reino de Dios y estar atado al reino de este mundo. Si estás atado a las cosas terrenales de este mundo, al reino de este mundo, al reino que Satanás estableció, si vos estás atado a este reino, entonces no sos parte del reino de Dios. Y hay muchas personas que aún en el medio de la iglesia pueden estar atadas a un reino terrenal, a un reino de este mundo. Recién antes de empezar hablábamos con un hermano y hay un salmo que dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Aquel que desea las cosas terrenales de este mundo no pertenece al reino de Dios. Por eso nuestro corazón tiene que estar, hacer tesoros, es en el cielo, no es en este mundo. Este mundo, todo lo que tenemos es pasajero. Hay
personas que se sienten mal por no tener quizás un celular. Hay personas que se sienten mal por no tener tal o cual calzado, o esa prenda o esa ropa, y se sienten mal por no tener cosas materiales de este mundo. ¿Y dónde está el corazón nuestro? ¿Dónde está el corazón de aquel que dice, yo anhelo la venida de Cristo? Yo anhelo de poder ser parte de ese reino en el cual no habrá más dolor, no habrá más lágrimas, no habrá más enfermedad, y estaremos con esa luz que vemos entre sombras, ya la veremos delante de nuestros ojos y por los siglos de los siglos. Entonces, ¿dónde está el corazón que hay en tu vida? ¿Dónde está tu corazón hoy? ¿Dónde estás haciendo esos tesoros? ¿Son tesoros terrenales? ¿El dinero es esa gloria que vos querés tener? Y uno dice, no, yo soy cristiano, no. Pero a veces uno se engaña a sí mismo, hermanos. Y a veces nuestro corazón está en este mundo. A veces el corazón está en Egipto y no ha salido y no podés ser parte de esa tierra prometida, porque por eso el pueblo daba vueltas y vueltas, porque su corazón estaba en Egipto, porque su corazón estaba en el reino de este mundo y no en el reino de Dios. Por eso, qué importante es poder entender qué es lo que anhela nuestro corazón. Nuestro pastor nos enseñaba algo muy importante acerca del ya, pero todavía no. Es algo que en muchos aspectos en la Biblia vamos a ver eso. Y el reino de los cielos ha venido en la primera venida de Cristo. Y ya ha venido a nosotros. Ese reino es, aunque no es visible, es espiritual. Y aunque el Señor está reinando en los cielos, su iglesia está reinando, nosotros somos parte de ese reino. Somos parte de ese reino. Tenemos que vivir en consonancia a ese reino, no a un reino mundano, sino a ese reino el cual está esperando. Pero ese reino que decíamos, hoy sus hijos son beneficiados por ese reino espiritual que está en los cielos. ¿Por qué? Porque gozamos de la salvación la cual Dios nos ha dado. Y eso es un beneficio para aquellos que son parte de este reino. Aquellos que son parte de este reino disfrutan la paz que Dios le da. Y no es la paz de este mundo, es una paz que viene del Señor. No es una paz de este reino. La paz de este reino, ¿cuál sería? Que no habría más guerra. Y todo el mundo desea eso, pero nadie hace nada para alcanzarlo. Pero la paz no pasa por eso. La paz que Dios da no es como el mundo la da. Esa es la paz que Dios da. Aquellos que son beneficiados por las bondades de este reino se regocijan en la comunión inseparable con su Rey. Hoy nosotros tenemos una comunión que no puede ser quebrantada por nada. Y tenemos esa bondad, ese beneficio por ser hijos del reino de Dios, de tener esa dulce comunión inquebrantable con nuestro Rey. Gozan de un perdón eterno, el cual Dios le ha otorgado. Y que esa bondad y que ese beneficio que Dios te da, nadie te lo puede quitar. Dios te ha perdonado, Dios te ha salvado. Y es un beneficio solamente de aquellos que son hijos del Rey. Pero también esperamos un reino que será realmente completo, consumado en la eternidad. Y esperamos, como decía el pastor, ese ya, pero todavía no. Pero aquellos que anhelan la venida del Señor son aquellos que recibirán esa corona de vida. Aquellos que anhelan la venida del Señor, aquellos que anhelan que ese reino se haga visible, que ese reino venga. Esos son los ciudadanos de este reino. Aquellos que anhelan y esperan ese reino venir, que ese reino sea consumado. De esa manera se trata y se vive los ciudadanos de este reino. Si hay en tu corazón cosas que te están atando a este reino material, mundano, miserable y pecador, entonces no sos parte de este reino.
es algo que debemos analizarnos. Es ¿dónde está nuestro corazón? Como iglesia y como cada uno, como hijo delante de Dios, el poder decir, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi anhelo? ¿Está en este reino terrenal? Entonces voy a vivir acorde a las cosas terrenales de este mundo. ¿Estando en la iglesia? Sí, lamentablemente algunos estando en la iglesia. Pero cuando uno dice, Señor, mi anhelo está en las cosas celestiales, en las cosas donde contemplo tu rostro, donde puedo aprender de vos, donde está tu palabra, donde están los deleites que vos tenés. Entonces ahí está enfocado tu corazón. De la abundancia del corazón habla tu boca, hermano. Y si todo el día estás hablando del Señor, es porque estás anhelando su venida, estás anhelando todo lo que eso representa. Si en tu corazón estás hablando de cosas de este mundo, entonces estás atado a este mundo. Y lamentablemente es para analizar tu condición delante de Dios. Vamos a terminar leyendo uno de los pasajes más hermosos que hay en la Biblia, que está en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1 al 7. Antes de leerlo, hay muchos que creen que el reino de los cielos es algo terrenal, lo ven como algo llevado a una película de Hollywood, ¿no? Como, y las calles de oro, y esto, y que uno piensa que vamos a vivir vidas individuales, que yo voy a presentar a mi familia, al apóstol Pablo, mirá, el reino de los cielos no se trata de vos. El reino de los cielos va a ser que por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, vamos a tenerlo a Él delante. Su luz iluminará nuestra vida por la eternidad. De eso se trata. No se trata de cosas materiales. El mismo Señor, cuando le preguntan, queriendo hacerlo caer, y cuando una mujer se casa con uno y ese hombre muere y se casa con el hermano y con el otro y con el otro, ¿de quién será esposa en el reino de los cielos? Y el Señor le dice, ustedes no entendieron nada. El reino de los cielos no se trata de eso. El reino de los cielos se trata de Él. Apocalipsis 21, del 1 al 7, dice, vi un cielo nuevo y una nueva tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que descendía. Y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ese es el reino el cual Dios promete a aquellos que son humildes de espíritu. ¿Y cuánto debemos considerar esto y decir, Señor, no quiero perder eso en mi corazón y cada día reconocer cuál es mi condición delante de ti? Eso es lo que nos da una plena felicidad. Oramos, hermanos, y terminamos. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque estas palabras que fueron dirigidas a un pueblo marginado, oprimido, olvidado, Señor, también son las mismas palabras que han llegado a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque también yo fui aquel que quiso buscar la felicidad en diferentes cosas de este mundo, Señor, y ninguna de ellas fueron las que me llenaron de felicidad, sino la que
tú nos diste, Señor, cuando llegaste a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque la plena felicidad fue haberte conocido, Señor. La plena felicidad fue que tú me hablaste, que tú me llamaste. Yo siendo nada, Señor, siendo un miserable y pobre pecador, Señor, me miraste con misericordia. Gracias, Señor, porque tú fuiste aquel que me llamó y que derramó la felicidad en mi vida, Señor. Señor, no permitas que mi corazón, Señor, se olvide de esa condición en la cual me encontraba. Y gracias porque me has libertado de la esclavitud. Pero, Señor, también te doy gracias por entender que dependo todos los días de ti, Señor. Señor, te pido, Señor, que nos ayudes a poder entender la condición de nuestro espíritu. El poder siempre presentarnos delante de ti verdaderamente como aquel que no tiene nada, como aquel que tiene hambre y sed de ti, Señor, como aquel que busca y golpea y llama para recibir lo que solamente tú tienes para darnos, Señor. Ayúdame a que todo orgullo y toda soberbia y todo pecado residual de este mundo, Señor, sea mortificado y que pueda cada día ser más humilde delante de ti, Señor, y saber que mi espíritu, mi alma depende continuamente de las misericordias, de tu gracia, de tus bondades, Señor. Gracias porque me has llamado a heredar el reino de los cielos, el reino de tu Hijo. Pero hoy te doy gracias porque me has trasladado del reino de las tinieblas al reino admirable de Cristo, Señor. Gracias porque hoy tu palabra se ha cumplido en nosotros, Señor. Gracias porque nos has quitado las tinieblas y las oscuridades las cuales nos atormentaban. Tu luz, la luz que es tu palabra, ha disipado y borrado toda tiniebla en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a esperar con gozo todos los días tu venida, Señor, porque nuestra vida, nuestro hogar, nuestra ciudadanía no es de este mundo, es de los cielos, Señor. Gracias, Señor, te damos por todo lo que hemos aprendido, por todo lo que hemos considerado y gracias por todo lo que a través de cada domingo, Señor, a través de las enseñanzas, aprenderemos más acerca de este sermón que ha transformado la vida de muchos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.